Todas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver la clase de lengua y vamos a trabajar con los tipos de oraciones. Algo muy importante en secundaria porque lo vais a estar trabajando durante todos los cursos. Mirad, primero tenéis que diferenciar entre oraciones y frases. Las oraciones siempre llevan verbo, siempre. Y las frases nunca llevan verbo. Así que, por ejemplo, una frase puede ser María y otra frase puede ser ¿dónde? Otra frase puede ser ahora. Muy bien, pues estos serían los 7 tipos de oraciones, según la intención del hablante, según lo que quieras expresar. Ahora vamos a hacer un juego un poquito divertido, para que os distraigáis viendo el vídeo, ya que así vais a practicar los tipos de oraciones, ¿sí? Mirad, os voy a poner una oración y os voy a dar 3 segundos y la solución. Y tenéis que averiguar qué tipo de oración es. ¿Estáis preparados? Pues allá vamos. Pues ahora os voy a explicar la diferencia entre las oraciones activas y las oraciones pasivas. ¿Qué significa? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta siempre el verbo y lo primero que tenéis que buscar es el verbo. Buscando el verbo vais a saber si es una oración activa o pasiva. ¿Qué significa activa? Pues que el sujeto de la oración realiza la acción. Por ejemplo, el barco se hundió. Vale, pues sabéis que el verbo es hundirse, entonces ya hemos controlado dónde está el verbo, lo hemos visto, y entonces, ¿quién hace la acción de hundirse? El barco se hunde. Otra oración activa, mi madre me compra un regalo. Mi madre me compra un regalo. ¿Quién hace la acción? La hace mi madre. Primero vamos a identificar el verbo, que el verbo es comprar. ¿Quién hace la acción? El sujeto, mi madre me compra. Es decir, ¿veis a vuestra madre yendo a comprar un regalo? Pues es muy fácil porque es una oración activa. Es decir, tenéis que pensar siempre que hay una actividad creada por el sujeto y el verbo está en voz activa. Ahora bien, ¿qué sucede con los verbos que están en voz pasiva? Pues los verbos en voz pasiva significa que cuando los vais a ver que el verbo está en una voz pasiva, que es que la acción no está hecha por el sujeto, ¿vale? Sino por el complemento agente. Muy fácil, os lo voy a explicar con ejemplos. El barco fue hundido por una tormenta. Vale, primero, identificar el verbo, hundirse. Segundo, ver que el verbo en realidad está compuesto, porque hay dos verbos, fue, hundido. El verbo fue viene del verbo ser,
¿vale? Entonces hay que controlarlo como verbo, no se puede dejar fuera, es un verbo también, ¿vale? Entonces fue hundido sería el verbo. Ya nos debería dar una pista de que a lo mejor este verbo está en voz pasiva porque tiene dos verbos. Hay verbos en voz activa con dos verbos, ¿vale? Sobre todo con el verbo haber. Pero en este caso es muy fácil porque es fue hundido. Pero claro, el barco fue hundido. ¿El barco se hundió a sí mismo? No. Lo que quiere decir la frase es que fue hundido por una tormenta. ¿Quién es el causante de hundir el barco? ¿El barco? No. La tormenta. ¿Quién es el que hace la acción? La tormenta. En las oraciones pasivas no hay un sujeto como tal, ¿vale? No es como en estas que el barco se hundió, pues el barco sujeto se hundió predicado. Espero que todo esto os acordéis y si no deberíais ir a los vídeos de atrás y repasar. Mi madre me compra un regalo, mi madre es el sujeto, me compra un regalo es el predicado, porque la que hace la acción es mi madre. Pero en el barco fue hundido por la tormenta, el barco no se llama sujeto al barco, porque el barco no va a hacer aquí la acción, el barco la va a sufrir la acción, ¿vale? El barco es el que se hunde, pero no debido a sí mismo, sino a la tormenta. Con lo cual el barco se le llama sujeto paciente. Este sería un sujeto paciente. Paciente, ¿por qué? Porque es como el que recibe la acción en realidad, ¿vale? Es como estar esperando a que algo te pase y que te hunda el barco. Es como recibir la acción. Y el verbo sería, verbo en voz pasiva, fue hundido, todo junto, no lo separéis, fue hundido es el verbo, por una tormenta que es el causante. Como es el causante se le va a llamar complemento agente. Pensad en el agente 007, no un agente policial. Por una tormenta, complemento a agente. Os voy a poner varios ejemplos para que lo entendáis. En el ejemplo, el ladrón fue descubierto por la policía, como veis, vamos a buscar primero el verbo. Fue descubierto, con lo cual ya tenemos aquí el verbo, que es un verbo en voz pasiva. ¿Y por qué lo sabemos? En primer lugar, hay algo que nos puede dar pistas. En general, el complemento agente viene con la palabra por, ¿vale? Es como que lo introduce. Entonces, el ladrón fue descubierto por la policía. ¿El ladrón se descubrió a sí mismo? No. Con lo cual, el ladrón no es el sujeto, es el sujeto paciente. ¿Quién descubrió realmente al ladrón? ¿Quién? La policía, ¿no? Pues la policía es el complemento agente. ¿Vale? Recordad que cuando trabajamos con oraciones en voz activa, yo siempre os decía que buscarais el verbo primero. Por ejemplo, mi madre compra salchichas. ¿Quién compra salchichas? Mi madre. Ahí verificáis claramente cuál es el sujeto. Pero en el caso de las oraciones en voz pasiva, tenéis que preguntar quién hace la acción, pero fijaos que ese no va a ser el sujeto, va a ser el complemento agente. Es el único cambio que tenéis que saber, ¿vale? Que cuando preguntáis ¿quién descubrió al ladrón? Pues la policía. Entonces, en este caso, por la policía es el complemento agente. Y es muy fácil después ver si es pasiva o si es activa, porque si lo cambiáis, mirad, voy a haceros el truco, ¿vale? La policía descubrió al ladrón. Pues entonces ahí os sale claramente quién ha hecho la acción. Así que recordad, el ladrón fue descubierto por la policía. Tenéis que controlar las frases como si fueran realidades, que lo son. Vale, pues pensad, un ladrón que fue descubierto por la policía. ¿El ladrón se descubre a sí mismo? No, la descubre la policía. Pues complemento agente. Otro ejemplo. El ratón es atrapado por Dumbo. Por ejemplo, el ratón es atrapado por Dumbo. Podéis encontraros con el verbo en voz pasiva en presente o en pasado, eso no importa. O será atrapado, puede ser también en futuro, ¿vale? La cuestión es que entendáis que el ratón no es el sujeto, por dos razones principales. Primero, vamos a buscar el verbo, atrapar, ¿no? Sí, y es también es un verbo, no lo olvidéis, ¿vale? Es atrapado, con lo cual ya vais a saber que eso ya debe ser en voz pasiva. ¿Y el ratón se atrapa a sí mismo? Con lo cual el ratón es el sujeto paciente. ¿Quién atrapa realmente al ladrón? El ratón. ¿Quién atrapa realmente al ratón? Pues es Dumbo el que lo atrapa, con lo cual por Dumbo, que es el complemento agente. Muy bien, vamos a hacer otra vez un juego, ¿vale? Entonces os voy a poner
oraciones activas y oraciones pasivas y tenéis que descubrirlas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Atención! ¿Cómo lo habéis hecho? ¿A que habéis acertado todas o casi todas? Si no es así, por favor, darle atrás al vídeo y volver a empezar, porque este tema es muy importante. Voy a enseñar a pasar de activa a pasiva y de pasiva a activa. Es muy fácil. Mirad, por ejemplo, el perro comió salchichas. Vale, esto está claro que es una oración activa porque tiene un verbo que está en voz activa y porque el sujeto es el que realiza la acción. ¿Quién come salchichas? El perro. ¿Qué come? Salchichas. Con lo cual el perro es el sujeto, comió el verbo y salchichas, recordad que es el complemento directo. Mirad, esto es muy fácil, porque para pasar de activa a pasiva, el complemento directo, sí, siempre, 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 el sujeto paciente. Y el sujeto de la oración activa siempre, siempre, siempre se transforma en complemento agente. Vais a ver. Las salchichas, sujeto paciente, son comidas. Eso sí, cambiad el verbo, porque si no, no vale. Porque si ponéis un verbo en voz activa al cambiar la pasiva, pues no habéis hecho nada. No pongáis comió. Tiene que ser son comidas, o fueron comidas, o eran comidas. Pero no podéis decir otra vez comí, pues que además no cuadra. ¿Las salchichas comían a un perro? No. ¿Vale? Las salchichas son comidas o fueron comidas por el perro. Con lo cual, insisto, complemento agente. En una oración activa, sujeto, verbo y complemento directo, el sujeto siempre, siempre se transforma en complemento agente, el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente y el verbo se transforma. Mirad, es muy fácil. El perro bebió agua. Oración activa. El perro hace la acción, que es beber agua. Vamos a transformarla en pasiva. El agua es bebida por el perro, con lo cual el agua ya no es un sujeto como tal, porque el agua no se bebe a sí misma, la bebe el perro. Entonces, el agua es bebida por el perro, agua, sujeto paciente, es bebida, verbo en voz pasiva, por el perro, complemento agente. ¿Entendéis? Vale, hacemos otro ejemplo. Yo he hecho una bufanda. Yo he hecho una bufanda. Yo, sujeto, he hecho un verbo. Acordaos que es un verbo compuesto que tiene el verbo haber y el verbo hacer. He hecho y ese siempre va con H, por favor. Una bufanda. Y una bufanda es el complemento directo, porque lo que he hecho, ¿qué he hecho? Una bufanda. ¿Quién lo ha hecho? Yo. Eso lo sabéis porque es la voz activa. La bufanda ha sido hecha por mí. Entonces la bufanda se convierte en sujeto paciente. En realidad yo la he hecho, es un sujeto paciente, no es activo, ella no hace nada, no tiene acción ni actividad. Ha sido hecha por mí y por mí es el complemento agente, es decir, es como el agente que realiza la acción. Y recordad, si no os acordáis de lo que hicimos en un par de vídeos anteriores en el que explicaba complemento directo, complemento indirecto y demás, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Porque es muy importante para entender los tipos de oraciones. Os mando un beso y espero veros prontito. ¡Adiós! Se transforma en complemento agente. Mirad, perdón.